Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Qué plan tienen ustedes en caso de llegar a la presidencia de la República para enfrentar como otros temas también importantes? Buenos días, Milton. Buenos días, Verónica, y saludos a todos los que nos están escuchando. Ese tema es de vital importancia. El tema del niño es un tema que se nos viene ya. No es algo que pensamos que se va a venir, es algo que ya está entrando, la ciencia lo da y se viene con muchísima fuerza. ¿Qué es lo que hay que hacer? En la parte preventiva le compete a este gobierno ya, y con otro lo venimos diciendo, necesitamos al menos que se destinen 300 millones en este instante para tener hospitales móviles, para poner puentes Bailey, para tener centros de donde las personas que vayan a ser evacuadas. Esa es la fase inmediata que se nos viene con el niño, porque el niño se va a venir con mucha fuerza. Cuando empecemos a trabajar con otro desde la vicepresidencia y desde la presidencia, empieza una nueva fase, porque empieza la fase de reconstrucción. ¿Qué vamos a hacer con todos los embrios que están bajo el agua? ¿Qué vamos a hacer con las familias que no tienen empleo? Entonces, ahí nosotros entramos en una fase de reactivación ya conforme van dando los tiempos. Y ahí lo que estamos trabajando es en cómo destinar mayores fondos a estas zonas, cómo trabajamos con las empresas, con el gremio que está allá. Ahora, el gobierno está presentando varios planes. De hecho, al final de la semana pasada dieron una rueda de prensa a los ministros del sector para anunciar todo lo que se está haciendo para esperar y enfrentar a este evento. ¿Han visto ustedes lo que está haciendo el gobierno? ¿Saben? ¿Creen que es suficiente? ¿Falta mucho? Hemos visto los planes, aún no es suficiente, hay que hacer más. Y lo que hay que hacer es, hay que hacerlo con rapidez, porque los fondos están ahí, pero todavía no estamos viendo que eso se empiece a ejecutar. Y la urgencia es ya, los puentes Bailey tienen que estar allá. Ya se compraron, ¿cuándo van a llegar? ¿Cuándo se van a instalar? Porque una cosa es dar una rueda de prensa y decir, vamos a hacer esto. Otra cosa es decir, bueno, ¿para cuándo? Tienen que estar en 2 semanas, en 3 semanas, en un mes. Eso es lo que está faltando y eso es la parte en la que Otto y yo tenemos mucha experiencia, es cómo hacer que los recursos se implementen a tiempo, cómo hacemos que un proceso público se haga, porque ¿qué pasa ahora? 30% del plan anual de inversiones está ejecutado, 30%. La plata está ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Que no hay funcionarios que están dando el clic para que el dinero llegue hasta el último cantón, hasta la última parroquia. Entonces, esa es nuestra urgencia, que no solo se diga, pero que se haga y que se haga y que lo empecemos a ver, que no esperemos al momento en el que el agua ya está arriba de nosotros para recién decir, bueno, vamos a habilitar esta escuela, vamos a tener este centro de acopio, hay que hacerlo ya. Bueno, quería empezar por este tema que tiene que ver con el cambio climático y con lo que lamentablemente ya está viviendo el mundo por la falta de atención al medio ambiente. Porque usted es especialista en este tema, porque usted de pronto aparece en el Ecuador cuando me contaba que su destino iba a ser Dinamarca, Copenhague, para trabajar en estos temas de cambio climático. Era desde Boston a Dinamarca. ¿Qué pasó en el camino? ¿O quién pasó en el camino? ¿Qué pasó en el camino? Pasó otro en el camino, con otro, somos dos jóvenes soñadores, nos conocimos en las aulas de clase, estudiando administración pública. Cuando uno puede estudiar cualquier cosa, nosotros a estudiar administración pública para formarnos, para regresar al país y devolver ese conocimiento. En el caso del cambio climático, es un tema en el cual me he especializado, es un tema que para mí es fundamental, no solo para el Ecuador, sino para el mundo y requiere de un esfuerzo global. ¿Por qué regresé y qué es lo que podemos hacer ahora en el Ecuador? En esta materia, sobre todo, Ecuador no es un país que ha contribuido de gran manera al cambio climático. Ecuador es un país que es afectado por las decisiones y por la contaminación que hay en otros países, pero a la vez nosotros tenemos la responsabilidad de los recursos que tenemos, protegerlos y sobre todo ahora y con más fuerza, hacer frente al niño, porque el niño es un fenómeno que venía toda la vida, pero ¿qué ha hecho el cambio climático? Que el niño venga con mayor intensidad Y y cada cada vez vez va a más llegar con frecuente. mayor frecuencia. Y ese es el problema en que nosotros nos vemos afectados. Y ahí voy a trabajar mucho en algo que ya he hecho. Yo en la ONU he movilizado 6.000 millones de dólares. Entonces tengo esa capacidad de trabajar con organismos financieros internacionales, con empresas, con ONGs para traer dinero y dinero fresco. Y en el mundo del cambio climático hay varios recursos que van para la conservación, pero también van para cambios, para
cómo usar la energía limpia que se tiene en nuevas áreas, cómo se trabaja para que la industria genere más empleos verdes, porque también tenemos que pensar de largo plazo. Hay decisiones que podemos tomar en 15 meses, pero en estos 15 meses tenemos que sembrar una economía verde de largo plazo porque nuestro país es un país verde y eso hay que capitalizarlo. Erika, buenos días. Bueno, hablando sobre esto, yo entiendo que en 2012 usted trabajó en la iniciativa Yasuní ITT, promovida con el fin de que el petróleo, como sabemos, quede bajo tierra. Este petróleo lamentablemente se lo está explotando, pero hay esta consulta de por medio que va a coincidir con las elecciones de agosto. Y bueno, ¿cuál es su postura al respecto? Porque esto también va a restarle importantes recursos al gobierno. Sí, el Yasuní era uno de los proyectos que unía a todos los ecuatorianos. Yo recuerdo haber marchado con las mujeres guaraníes, perdón, ir a la Guarico muchas veces. Yo trabajé ahí como una técnica justamente en la consecución de fondos verdes. Lo que hay ahora es una oportunidad de devolver la justicia social al parque, de poner otra vez esos recursos, de esa biodiversidad al servicio del país, pero también es una forma de hacerlo bien. ¿Cómo hacemos que los recursos lleguen a las comunidades que no están llegando? Porque no podemos decirles dejen de cortar los árboles, dejen de cazar los animales si no les damos alternativas necesarias. Somos conscientes de que la decisión que tomen los ecuatorianos va a tener un impacto de lado y lado. Va a tener un impacto en la reducción de los recursos que podamos tener, pero también puede tener un impacto en que el parque se siga explotando. Actualmente el parque ya está en proceso de Así explotación. es. Las carreteras ya están ahí, los pozos están activos. Entonces entramos en cualquiera de las dos fases, en una fase de remediación o en una fase de dónde sacamos el dinero para poder solventar esos fondos, porque necesitamos los recursos para la conservación, pero también para la educación de los niños, también para los hospitales. Ese es uno de los retos grandes, Verónica, y ahí es un poco lo que te decía antes. Mi trabajo va a ser mucho en la consecución de este financiamiento internacional, sí con este tinte más verde, más de cambio climático, pero en otras áreas que son prioritarias, Pero es vinculadas a ello. posible conseguir esos fondos. Usted va a votar sí por en la consulta. Yo voy a votar siempre sí por la naturaleza. Ya, ok. Eso significa que se queden miles de millones bajo tierra y que el gobierno, usted en caso de llegar a ser vicepresidente de la República, van a necesitar, después van a decir, ¿por qué voté? Sí, sí, ya no tengo ni plata. Eh, Conseguir esa plata va a ser muy complicado. Si no se consiguió antes, cuando se lanzó la gran campaña y que el entonces presidente Correa terminó diciendo, el mundo nos ha fallado, ¿qué garantía tenemos de que el mundo no nos vuelva a fallar? Las condiciones de hace una década ahora son muy diferentes y sobre todo por el tema que hablábamos en un inicio, la economía internacional en el cambio climático. eh, ¿En qué ha cambiado? ¿En qué ha cambiado? La iniciativa Yasuní era una iniciativa que llegó antes de su tiempo y antes de su tiempo, no de manera romántica, antes de su tiempo, los mecanismos que existen hoy de compensación por la no deforestación, de compensación en los mercados de carbono, no aplicaban hace una década. Eso no lo podíamos utilizar. Entonces, el mecanismo técnico que en ese momento trabajábamos y utilizábamos, básicamente era pedir donaciones al mundo. Es decir, bueno, dame plata para que yo no corte la selva y para que deje el petróleo bajo tierra. Hoy en día hay diferentes mecanismos, que es la compensación de mercados de carbono voluntarios y no voluntarios para que no se corten los bosques. Hay los mecanismos red, hay mecanismos de desarrollo con las comunidades. Entonces, el momento es diferente y hoy sí hay mucho dinero a nivel internacional, porque el cambio climático ya no es un tema de que nos preocupa a los ecuatorianos. Es un tema que está en la agenda mundial y que hay billones de dólares destinados aquí. Y hay que hacerlo no solo por prevención de protección, sino porque tenemos que empezar a mitigar todo lo que se va a venir. Así que yo ya he movilizado 6.000 millones de dólares para 23 países de América Latina. Si ya lo he hecho, tengo la firme convicción de que lo puedo volver a hacer. Son las 8:31, estamos hablando con Erika Paredes, compañera de fórmula de Otto Sonnenholzner. Erika, ¿y qué se puede hacer por el Ecuador, en este caso como vicepresidenta, si usted llega a ocupar ese espacio tan importante? Bueno, ¿qué hacer por nuestro país que tiene tantas crisis, múltiples crisis en todo sentido? Yo creo que la primera cosa es dar un paso a frente, entrar en la política y decir,
¿qué puedo hacer yo por los ecuatorianos? Y esa es una decisión que yo he tomado, porque yo de verdad sueño en que vamos a sacar este país adelante y hay que tener esa convicción. Yo sueño en que pueda ser esa representante de los ciudadanos de a pie como nosotros, de los padres de familia que no les alcanza para comprar los útiles escolares, de la gente que trabaja muy duro y que la plata no le alcanza ni para el día a día. Pero Entonces, ¿de ahí qué podemos hacer? Nosotros queremos enfocarnos junto con Otto en un plan que es paz, plata y empleo, que es paz en las calles, es algo que lo estamos viviendo todos los días, no podemos ni siquiera salir a comer en un restaurante. Queremos enfocarnos en plata en los hogares y en el progreso para las familias. Son esas tres áreas y yo voy a trabajar en temas muy particulares que si quieres te puedo ampliar. sí, porque queremos saber en 15 meses qué se puede hacer. ¿Cómo se puede lograr en 15 meses lo que este gobierno va 2 años y tiene un montón de deudas? Y de hecho termina abruptamente este periodo por todo lo que políticamente ha pasado también. Hay otros que en 4 años no han podido conseguirlo. ¿Qué le hace pensar a usted, Erika, que en año y medio más o menos se puede cambiar el país, se puede dar plata, empleo y qué más era? Y paz. Progreso, Y paz, paz. paz, 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 plata y plata progreso. y empleo. Y progreso. Me recuerda al pan, techo y el empleo. Está parecido. Ajá. Pero A ver, ¿cómo le damos? esas son las necesidades que hoy en Ya, día ¿se tenemos. puede en 15 meses? Somos 100% realistas de lo que se puede hacer en 15 meses. En 15 meses lo que nosotros podemos hacer son implementar proyectos de rápido impacto, de alto alcance y de rápida implementación. Para ello se requieren de dos cosas, que si la una no existe no se puede hacer. Uno, se necesita la voluntad, porque como te decía, hay recursos en el Estado, no tenemos demasiados, pero los pocos que hay los tenemos que utilizar de O sea, manera hay eficiente. malos administradores y Hay mala gestión. hay esas dos cosas. Hay malos administradores que no conocen el Estado y que hacen que los fondos se demoren en llegar y que el tiempo se exceda. Y la otra es que si no hay una voluntad de hacer las cosas al bien, de dejar de robar, de dejar de decir, bueno, ¿por qué el funcionario del Ministerio de Finanzas no quiere dar un clic para que el dinero llegue al MIES? Y si no llega al MIES, no llega a la parroquia. Eso es lo que está pasando. Y en eso, Otto y yo tenemos ya mucha experiencia en servicio público, porque no venimos realmente a experimentar, porque no estamos con tiempo para decir, bueno, ¿será que se puede? ¿Será que no se pueden? Son 15 meses y en eso somos muy A ver, pragmáticos de ¿cómo lo que damos podemos lo hacer. más importante que la ciudadanía necesita en este momento, que es paz? Mira, paz en las calles, para mí es un tema que lo he vivido en carne propia, la inseguridad. A mi mamá en Cuenca, en plena luz del día, salía del banco sacando su dinero de los ahorros y le asaltaron. Y mi mamá, que es como yo, que no se deja, valiente, ahí fuerte, se puso a pelear con el ladrón. Y el ladrón le disparó en la pierna y mi mamá todavía tiene la bala en la pierna porque no le pudieron sacar. Ese es un tema que para mí es fundamental. Esa es mi motivación. El cómo es, tenemos que empezar por lo principal. Hay que desarmar a los delincuentes y tenemos que armar a la policía, que es nuestra fuerza pública. Tenemos que a ellos darles la seguridad. Tenemos que equiparles mejor. Vamos a trabajar en un componente de tecnología, porque la parte de tecnología lo que nos permite es tener más certeza, tener un mejor monitoreo, tener mayor precisión, o sea, darles a ellos recursos para que podamos hacer. Queremos también trabajar en la construcción de cárceles y en eso somos conscientes de que en 15 meses podremos ver parte de ellas, pero tenemos que trabajar en esos dos frentes porque son acciones urgentes y son acciones de mediano plazo. Eso se tiene que combinar de que la seguridad no solo se puede atacar en las calles y contra los delincuentes. Si no hay empleo, ¿qué es lo que pasa? La gente no roba porque quiera robar, Ya, entonces van se de la roba, mano. ¿Cómo, van de la mano, esos dos temas nunca se pueden cómo separar. genero empleo sin paz? ¿O cómo doy paz con Cómo empleo? se genera empleo? ¿Cómo se genera progreso? Es haciendo las cosas bien, es identificando cuáles son las necesidades reales de los ecuatorianos. O sea, yo siempre digo que lo más importante es escuchar, escuchar y escuchar, porque yo puedo llegar con un plan de empleo al sur de Quito y decir, no, aquí vamos a trabajar en agricultura, pero ¿cuáles son las capacidades reales que tenemos? Vamos a trabajar inicialmente en programas de reactivación y en programas muy importantes, sobre todo para los jóvenes, que es cómo podemos darles más recursos para que ellos empiecen a reactivar la economía, para que ellos empiecen a dar empleo, pero sobre todo para que pongamos la innovación, esas ganas de trabajar ahí, porque
los jóvenes de hoy en día, y me da mucha tristeza, y me recuerda a mis aulas de clase cuando estaba ahí, y de repente uno se daba la vuelta y decía, bueno, y la Dani migró, y la Vero migró. Estamos otra vez en ese país. Entonces, vamos con muchos programas de reactivación con los jóvenes, vamos a trabajar con las empresas también, porque ese trabajo con las empresas nos permite ampliar y generar mayores empleos. Vamos a trabajar con los recursos que tenemos, porque no estamos con tiempo para reinventar, sino tenemos que trabajar con lo que ya existe. Son las 8:36. Estamos conversando con Erika Paredes, candidata a la vicepresidencia de la República. Ahora, Erika, cuéntanos cómo se dio esta propuesta que le hace Otto Sonnenholzner y, bueno, de ir armando todo esto, porque como recordamos, estas elecciones se vinieron sin pensarlo, Claro. son anticipadas y ya para este 20 de agosto. Entonces, ¿cómo armar un equipo, un plan en tan poco tiempo? Sí, en mi caso yo me he sumado a última hora, como les comentaba, trabajé con Otto durante todo este año, pero Otto viene ya trabajando en este proceso 3 años. Otto ya sirvió desde la vicepresidencia de la República, entonces él ya tiene un conocimiento de cómo trabajar más de cerca el Estado. En mi caso, ¿cómo yo me sumo? Yo me sumo con más de 15 años de experiencia en el servicio público, es lo que he hecho toda mi vida, lo he hecho toda mi vida aquí en Ecuador y lo he hecho aquí en Naciones Unidas a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, es ahí como nos sumamos con ese plan. Para nosotros es fundamental ya contar con los equipos y aquí no nos importa en qué gobierno haya servido y qué haya hecho. Lo que se necesita es gente que sepa hacer una compra pública de manera rápida, que sepa derogar los fondos de manera rápida y eficiente a quien tenga que llegar, que nos diga, aquí está la planificación. Bueno, la planificación, esto, ¿cómo se aterriza? ¿Cómo llega? ¿Cuáles son las barreras para que eso no llegue? Lo que estamos haciendo es eso, subiendo ya los equipos con los que queremos trabajar y tenemos que trabajar a doble velocidad. Por eso es que Otto y yo vamos a tener, bueno, él como presidente, si llegáramos a ganar funciones y yo otras en separado, porque aquí uno tiene que avanzar a doble carril y con gente capacitada. Entonces, mientras estamos en esta fase de campaña y yo soy muy de hacer las cosas, de que las cosas ocurran, y estoy viendo los programas y digo, bueno, ¿cuál va a ser la traba a esto? ¿Por dónde no me va a llegar la plata? ¿Dónde va a ser ese clic que no tenga que hacer? Eso es como vamos a hacer. Somos administradores, eso es lo que queremos trabajar. Si llegáramos a ganar, ¿lo duda? Vamos a ganar. Ay, ahí está mejor. Pero, ¿cuál es su expectativa real de lo que va a pasar el 20 de agosto? Nosotros vamos a ganar, ¿por qué? Porque lo que ponemos sobre la mesa de los ecuatorianos, lo que ponemos al servicio del país, es realmente nuestras caras nuevas aquí, nuestra capacidad de administrar los recursos de Estados, pero la firme voluntad de que esos recursos que no están llegando a los que tienen que llegar, lleguen. Yo estoy cansada, yo vengo de Cuenca, yo vengo de la SUAY, estoy cansada de que los recursos no estén llegando a quien tengan que llegar, que en Amazonía el dinero no esté llegando. Entonces, nosotros sí tenemos una propuesta real de hacer que las cosas ocurran. Tenemos la voluntad y tenemos la capacidad, que son tres ingredientes que si no se tienen hoy en día, en 15 meses, cualquier persona que ofrezca que vaya a reformar y cambiar el Estado en 15 meses está mintiendo. Ustedes van por un periodo de 15 meses o más, Vamos por un periodo de 15 meses. y después veremos. Tendríamos que ver, pero hay que ir pasito a pasito. Primero tenemos que llegar, A la segunda vuelta. primero tenemos que llegar a la segunda vuelta porque vamos a llegar. De ahí vamos a ganar, pero de ahí tenemos que hacer lo que dijimos y ahí para mí es un tema muy importante y es que los ecuatorianos nos dicen ayúdenos y el Estado no tiene que ayudar, el Estado tiene que servir, el Estado tiene que usar todos los recursos de los impuestos, todo lo que pagamos para poner a servicio a los ecuatorianos y lo que yo sí quiero que ocurra es que los ecuatorianos me fiscalicen, que me digan, a ver, Erika, ¿qué pasó con la plata de los fondos verdes? A ver, Erika, ¿dónde está el empleo? Porque es su obligación decirme a mí qué es lo que hago. Ellos son los mandantes de nosotros y son a quienes servimos. Y eso no nos tenemos que olvidar nunca y en la política tenemos que salir de eso de el vicepresidente, aquí viene el ministro que viene a servir a ustedes, que no se tiene que sentar en ninguna silla roja, en ninguna silla importante. Viene y está al mismo nivel que todos los ciudadanos que somos nosotros.